Queremos seguir profundizando este tema. Vamos a conversar con Luis Entegranche, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales y expresidente además de Metro. ¿Cómo está, Luis? Muy buenas tardes. Hola, Cristian. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros. Primero, uno puede, desde el punto de vista del público, entender un incremento en la tarifa del transporte público, los buses, digamos, porque claro, hay incremento en los valores del combustible y el alza de la benzina de manera simple, entonces eso se tendría que reflejar en algún minuto. El metro, ¿por qué particularmente el metro, los costos del metro suben? ¿Cuáles son los puntos que suben? Bueno, en este caso lo que aumenta es la tarifa de todo el sistema. Y para entender bien, metro por cada persona que hace VIP, el metro recibe solo 650 pesos. Ya. Los otros 200 pesos casi de diferencia son para subsidiar a los buses. En los buses ocurre al revés. Por cada persona que hace VIP en los buses, el operador de buses recibe cerca de 2.000 pesos en promedio y la persona paga solo 750 pesos aproximadamente. Por lo tanto, cada persona que hace VIP en los buses le cuesta al Estado de Chile cerca de 1.300 pesos. Y cada persona que hace VIP en metro genera un excedente que es traspasado a los buses de cerca de 200 pesos. ¿Ya? Ese es como para entender bien. Y como la industria de buses presenta una evasión de 40%, uso fraudulento del pase escolar, un aumento de costos que se ha mantenido de manera sostenida durante el tiempo, finalmente se traduce en que para financiar la industria de los buses en Santiago, ¿cierto?, se requiere o aumentar la tarifa de los pasajeros que sí pagan, porque los evasores van a seguir viajando gratis, o aumentar el subsidio. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno ahora? Optó por aumentar la tarifa de los pasajeros que sí pagan su pasaje. Exactamente, pero no tal como lo había anunciado, y eso no llama la atención, porque hay un anuncio ayer, ciertos montos que ya lo detallamos con anterioridad, pero a menos de 24 horas esto se reduce. Entonces uno, y ya con anterioridad también la voz del panel de expertos no siempre es escuchada. Entonces uno se pregunta, un poco haciendo el parangón con el tema de las cuentas de luz. Claro, aquí a lo mejor no hay una deuda, pero sí un subsidio donde se están echando recursos, tirando recursos, y la verdad es que hasta qué punto también se puede llegar a ese subsidio anunciando ciertos montos por un panel técnico y después reduciéndolo a la mitad. Sí, pero acá el problema de fondo es que la industria de buses de Santiago es muy ineficiente. Tenemos 7.000 buses, ¿ya?, y 150 kilómetros de metro. Hace 15 años atrás teníamos 6.500 buses, 80 kilómetros de metro, casi la mitad, ¿ya?, y teníamos más pasajeros antes que hoy. Hoy tenemos un 30% de pasajeros menos que lo que había hace 15 años atrás. Y tenemos la línea 3 de metro, la línea 6, ¿cierto?, las extensiones nuevas. Y cada vez que se ha ido aumentando la red de metro, no ha habido una baja en la oferta de buses. Por lo tanto, estás pagando dos sistemas. Tú ves en muchas calles de Santiago, a cualquier hora del día, incluso en los periodos punta, buses viajando semivacíos, buses articulados viajando los días domingos. Es decir, la ineficiencia en la industria de buses, y ahí es donde el Ministerio de Transporte tiene que poner el foco, en la ineficiencia en la industria de buses de 2 pisos que no eran necesarios. Los buses de 2 pisos costaron 6 millones de dólares, que es lo mismo que significa este aumento de 10 pesos en la tarifa. Tenemos una evasión del 40%, tenemos uso fraudulento del pase escolar y de la tarjeta adulto mayor. Por lo tanto, la parte que tiene que gestionar, que tiene que fiscalizar el Ministerio de Transporte no se ha hecho de manera adecuada, y lo que se hace finalmente es o aumentar el subsidio o aumentarle la tarifa a los pasajeros que sí pagan el pasaje. ¿Y cuáles son las razones entonces de ese aumento en el parque de buses? ¿Las licitaciones? ¿Cómo se entregan las vías que hay ahí? Yo creo que los ministerios de transporte, salvo en la época de Pedro Pablo Errázuriz, ahí se hizo un esfuerzo en bajar un poco la sobreoferta de buses. La autoridad de transporte no tiene el incentivo en reducir la oferta de buses. Son empresas muy grandes, el Estado está capturado por la empresa de buses Transantiago, por lo tanto es muy difícil la negociación, pero los contratos actuales sí permiten ir bajando progresivamente un 5% el tamaño de flota y los costos. Por lo tanto, buses articulados tú no necesitas en Santiago, lo mismo que los buses de 2 pisos. Entonces, ahí los buses oruga, claro. Entonces ahí tienes otra oportunidad para, sin afectar el nivel de servicio, reducir los costos, pero eso pareciera que es más fácil para la autoridad de transporte, o aumentar el subsidio, aumentar la tarifa, en vez de enfrentar el problema de sobrecosto o el problema de evasión o el problema de uso fraudulento de la tarjeta escolar. Ahora, ya estando en recorrido esos buses, tanto los buses orugas, tanto los buses de 2 pisos, es difícil sacarlos de circulación. O sea, si ya recién se compraron, sacarlos sería bastante complejo. Por supuesto, pero por ejemplo, todos los años se renueva cerca de un 10% del parque de buses de Transantiago. Esos son cerca de 600, 700 buses todos los años en promedio.
Entonces ahí tienen la oportunidad de que los nuevos buses... ¿Eso está dentro de una licitación de los documentos firmados? Efectivamente. Los buses duran aproximadamente 10 años, por lo tanto, cada año reemplaza el 10% de la flota. Y ahí tú tienes la oportunidad, por ejemplo, de eliminar los buses articulados, que en verdad no se necesitan en Santiago. En muchas partes incluso no pueden ni siquiera operar las calles y los buses de 2 pisos, ¿para qué decir? Entonces hay herramientas de gestión en la industria de buses, en la fiscalización, en los incentivos a las empresas y a los conductores, porque en este momento a ellos les da lo mismo la evasión. Entonces hay una serie de herramientas que no se han considerado. ¿Y qué es el problema de fondo? El problema de fondo de Transantiago no es lo que es el panel de expertos. El panel de expertos solamente cuenta la plata, compara ingresos versus costos, nada más. ¿Ya? Es el Ministerio de Transporte el que tiene la obligación de que la oferta sea eficiente, que los pasajeros paguen su pasaje, ¿cierto? Y no tengamos un 40% de evasión, que no haya un uso fraudulento de la tarjeta escolar. Y yo creo que esos son los debes que tiene el Ministerio de Transporte. Ahora hemos visto que el Ministerio de Transporte ha ido generando distintos mecanismos para tratar de que ese nivel de evasión, que es muy alto, vaya descendiendo. Hoy día ya se anuncia la imposibilidad de sacar cierta documentación a propósito de estar dentro de este registro. ¿Son herramientas adecuadas? ¿Hay en la experiencia internacional alguna otra que facilite o que disminuya la evasión? Yo creo que como idea está bien lo que plantea el Ministerio de Transporte respecto a las sanciones, además de la multa, que la verdad es que ni siquiera las autoridades saben cuántas personas pagan la multa del Transantiago que le cobran por evadir. Nadie sabe eso. Es un tema que está radicado en los juzgados de policía local. Por lo tanto, estas otras herramientas como el tema de impuestos, la declaración de impuestos una vez al año o la renovación del permiso de circulación, pero son ideas, hay que implementarlas. Y no solo hay que implementarlas, sino hay que monitorearlas para ver si es que realmente se están implementando, porque tú hoy día puedes cobrarle una multa a los evasores, pero nadie está pagando esa multa. Por lo tanto, es letra muerta. Ahora, con respecto a los costos mismos y en relación a lo que está pasando, que son este incremento en las tarifas, ¿se está cobrando lo que realmente está costando el sistema sin el perjuicio que hay en torno a lo que tú nos explicabas, cómo se subvenciona uno, cómo recibe el otro? Pero en términos de la tarifa concreta, ¿se paga? O sea, ¿se cobra lo que se debe? Transantiago es un sistema muy ineficiente. Tenemos demasiados buses, gran parte de ellos operando prácticamente vacío, gran parte del día. ¿Ya? Entonces hay mucha grasa, hay mucha ineficiencia en la industria de buses por una parte. Eso hace que los costos sean muy altos. Por otra parte, tenemos una evasión del 40% más el uso fraudulento en los pases. ¿Sí? Por lo tanto, hoy en día con la tarifa es imposible pagar, porque paga muy poca gente. ¿Sí? Y además los costos son muy altos. Entonces, el subsidio tiene que ir subiendo todos los años. De hecho, los 2 últimos años, Transantiago batió todos los récords de subsidio, todos los récords históricos. Por lo tanto, hoy en día, con un sistema ineficiente y con gente que no paga, por supuesto que no es posible financiar el sistema. Mucho costo significaría para la población ir readecuando el sistema, hacerlo más eficiente. Sin duda. Y por ejemplo, eliminando los buses articulados o eliminando los buses de oruga, es decir, que en las próximas renovaciones no compren más esos buses, que son tremendamente caros, que van semivacíos. Es mucho más eficiente, más barato y manteniendo la calidad de servicio, tener un bus convencional de 12 metros o un bus de 9 metros que son más baratos de operar. Sí, tú particularmente has sido bastante crítico con la flota de buses que hay en el Transantiago, pero te preguntaba por algún perjuicio en el servicio mismo, digamos, en esta readecuación, en este ajuste, siempre cuando hay que hacer algo más eficiente, hay que hacer ciertos ajustes que pueden muchas veces disminuir la capacidad del sistema, significar a lo mejor algún perjuicio para el servicio del usuario mismo. ¿En este caso sería así? No, porque tú puedes mantener la frecuencia, por ejemplo, y mantener los recorridos con buses más pequeños. ¿Ya? Y eso significa un ahorro un 40, un 50% para un recorrido en particular. Por lo tanto, tú mantienes la calidad de servicio de cara al pasajero y reduces los costos, porque los buses, por ejemplo, los buses articulados, tú ves buses articulados gran parte del día circulando con 3 pasajeros. Entonces, es grotesco el nivel de ineficiencia en la industria de buses de Santiago. Y tú reduciendo simplemente el tamaño de los buses, ¿sí? Ahí hay un margen de reducción de costos muy importante. ¿Cómo funciona Metro, a tu juicio hoy día? Yo creo que los equipos de Metro son en general bastante estables a lo largo del tiempo, son buenos equipos, problemas hay en forma permanente, en forma histórica en todo el mundo. Yo tengo confianza en los equipos de Metro, yo creo que hacen una buena labor, hay que ver los indicadores operacionales a fin de año, el año pasado tuvieron buenos indicadores operacionales, hay que esperar este año para ver el resumen, pero interferencias, interrupciones, fallas ocurren en todos los metros del mundo, no somos la excepción. Y yo creo que en términos generales el Metro Santiago sigue siendo un lujo para nuestra ciudad.
Y así uno lo ve además y lo siente cuando va a otras ciudades aquí del barrio, digamos, cercano y se da cuenta de la excelencia que tiene el nivel y el sistema de metro en nuestro país. Luis Sánchez, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Diego Portales, muchísimas gracias por estos minutos. Encantado, Cristian, que esté muy bien. Nosotros cuando son las 5:26 nos separamos un instante y ya regresamos con más informaciones.